te llama, ven, pecador, mientras por ti oramos, ven, pecador. La enseñanza de hoy se titula ¿Cómo dar testimonio de Cristo? Y vamos a partir del versículo 19 del capítulo 4 de Mateo, que dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa fue la invitación que Cristo le hiciera a sus primeros discípulos, que después fueron apóstoles, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo testificar de Cristo? Imagine que usted vio a alguien que estuvo por mucho tiempo pero muy enfermo, a punto de perder la vida, en una situación, una enfermedad crónica, hacía de mucho tiempo, y la última vez que lo vio fue cuando usted pensó que esa persona ya no iba a vivir más. Pero tiempo después lo vuelve a ver y ahora usted lo nota completamente sano, totalmente libre de aquella horrible enfermedad que le estuvo victimizando por tanto tiempo. Entonces, usted platica con él y esta persona que ahora está sana le comparte que él conoció a un médico extraordinario, un médico excelente que le devolvió totalmente su salud. Entonces usted le pregunta por el nombre, ¿y cómo se llama él? ¿En dónde vive? Y él se niega a darle la información. Ni le dice dónde vive, ni cómo se llama, absolutamente nada. Su número de teléfono, nada. ¿Cuál sería la reacción suya ante la actitud de esta persona? ¿Usted diría que es una persona ingrata? ¿Que es una persona con una actitud increíble desde el punto de vista negativo? Y pensaría una cantidad de cosas que de verdad todos estaríamos de acuerdo. Es decir, es una persona negativa, ingrata, que no tiene compasión de nadie, que no le importa que otros sufran, cuando él ha descubierto la persona que puede sacarle de esos sufrimientos. Bueno, esta que sirva de ilustración para decir también que muchísimas personas, millones de personas, han sido sanadas espiritualmente por Cristo Jesús. Cristo los encontró tirados a la vera del camino de la vida, llenos de sufrimientos, llenos de depresiones, totalmente esclavizados por una vida de pecado. Millones de personas. Pero increíblemente, nunca dicen a otros cómo es que fueron sanados. Nunca le dicen a nadie cómo lo sanaron, quién lo sanó, cómo se llama esa persona, dónde lo puede encontrar. Y sabrá usted que de los cristianos, de las personas que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y que hemos tenido una experiencia maravillosa con Él, de cada 100 personas, solo 5 dan testimonio de Cristo. Hay 95 personas de cada 100 cristianos que nunca comparten con nadie su experiencia, a pesar de que ellos estaban en una vida tan maltrecha, tan triste, y que ahora disfrutan de una vida en abundancia, como decimos en términos cristianos, pero no le dicen nada a nadie. Entonces yo voy a hablar ahora de ese tópico de testificar, de dar testimonio. ¿Qué es eso de dar testimonio? Dar testimonio significa contar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros, en el caso del testimonio cristiano. Contarle a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por ejemplo, en una ciudad que era una aldea más bien, que se llamaba Gadara en los tiempos de Cristo, y que de ahí viene el gentilicio gadarenos. Dice la palabra de Dios que el Señor sanó a un hombre que estaba horriblemente atado por el demonio. Un hombre que se hería todos los días, andaba desnudo, viviendo en los cementerios. Todo el mundo le tenía miedo, nadie lo podía detener, ni siquiera las autoridades. Pero un día llegó Cristo Jesús ahí y lo libera, lo liberta, lo salva. El hombre, dice la Biblia, que se quería ir con él, pero el Señor le dijo que no, y le dio un mandamiento claro. En Lucas capítulo 8 y verso 39, que dice así: el Señor le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice, y él se fue
publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este fue el mandamiento que el Señor le dio a un hombre que fue libertado de su condición de pecado y de sus consecuencias. ¿Cómo define el Señor Jesucristo en este mandamiento lo que debe hacer un testigo de Él? Dice aquí que debe contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con esa persona. Contarle a otros, a sus familiares cercanos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Y yo le pregunto, ¿y qué ha hecho Dios con usted? ¿Qué ha hecho Jesucristo con usted? Es evidente que ha habido un cambio en su vida, ¿no es cierto? ¿Y usted no puede compartir eso con sus familiares? ¿No puede compartir ese testimonio con sus amistades, con sus compañeros de labores? Los favorecidos por Cristo Jesús, lamentablemente, no testifican. Como le dije hace un momento, de cada 100 cristianos, apenas un 5 personas son los que hablan de Cristo, pero 95 nunca dicen nada. Y dar testimonio no es un don en particular, no es algo que a unos Dios se los da y a otros no, porque dar testimonio es contar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿No puede hacer eso usted? Decirle a alguien, fíjate que te doy una gran noticia a vos, o te doy una gran noticia, camarada, o te doy una gran noticia, amigo. ¿Cuál es la noticia? ¿Te sacaste la lotería? No, hombre, cállate, ¿qué lotería? ¿Y qué? ¿Te aumentaron el salario? No, hombre, tampoco eso. ¿Y qué? ¿Te vas a graduar? No, nada de eso. La gran noticia que tengo es que Cristo Jesús hizo un cambio en mi vida. He recibido a Cristo como a mi Salvador y Él ha hecho un cambio impresionante, glorioso en mi vida y en mi familia. ¿No puede decir eso? Eso es lo que tenemos que hacer. Contarle a otros. Eso es dar testimonio de Cristo. Y para el punto, pues, el Evangelio de Juan tiene mucho que decir acerca de cómo hablar de Jesucristo. Como le digo, testificar es hablar de lo que hemos experimentado por nosotros mismos. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de Andrés, el hermano de Pedro, al que conocemos como el apóstol Pedro. En Juan capítulo 1, versos 40 y 41, dice así la palabra de Dios. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí claramente se ve cómo este hombre llamado Andrés conoció a Cristo Jesús. Y al primero que le fue a hablar fue a su hermano Andrés. Le fue a hablar de la obra que el Señor había hecho en su vida. Y le dice, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Rey de este mundo. No le fue a hablar de puntos doctrinales ni teológicos, no, le dice, me he encontrado con alguien muy especial y que yo te invito a que tú vengas también. ¿Por qué no le hacemos nosotros también tipo Andrés? Contarle a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque no hay que avergonzarnos del Señor, porque la Biblia dice que Él no se avergonzó de nosotros y el que se avergüence de Él, dice, Él también se avergonzará de Él en el día postrero, delante de su Padre y delante de sus santos ángeles. En el capítulo 8 y capítulo 6, verso 29 del Evangelio de Juan, nos habla de lo que es la obra de Dios en este mundo. Dice así, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Repito, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aquí está diciendo que hay una obra, que es la obra de Dios. Ahora, ¿qué obra nos dice Jesús que nosotros debemos hacer en nuestro tiempo? Aquí dice que la obra de Dios, dice aquí, es que crean en el que Él ha enviado. La obra de Dios es que el mundo crea en aquel quien el Señor envió. ¿Y a quién envió Dios al mundo? A Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, como repito, ¿qué obra nos dice Jesús que nosotros en nuestro tiempo debemos hacer? Está Juan capítulo 15 y verso 16. Juan capítulo 15, verso 16. Dijo el Señor así a su gente, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca. Dice aquí, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Aquí vemos entonces algo muy importante. De acuerdo a lo que hemos leído acá, ¿qué es lo más grandioso que le ha sucedido a usted en la vida como cristiano? Lo más grandioso no será haber recibido la salvación de Cristo después de estar tan perdido, tan perdida. Si es una mujer la que me está viendo, me está escuchando. Eso es lo más grandioso que todos los creyentes en Jesucristo hemos recibido en esta vida. Haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón es lo más grandioso que a una persona le puede suceder. Entonces, si esto es lo más grandioso recibido en la vida, y esta salvación y esta gran obra maravillosa está disponible para todos, la obra de amor más significativa que podemos hacer por otros es darles a conocer esta gran noticia. Esa es la gran obra de amor. Es más, no solamente es la gran obra que nosotros podemos hacer y debemos hacer por humanidad, por compasión, por amor, por misericordia, pero más aún lo que tenemos que hacer. Cristo dio una orden bien clara y bien contundente. La orden de Cristo a sus seguidores está en Mateo capítulo 28, versos 18 al 19, que dijo Cristo: por tanto, como quien dice, ya hice la obra, ya hice tan grandes maravillas por ustedes, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa palabra amén quiere decir así es, así sea, así tiene que ser. Dese cuenta que no es una sugerencia, es una orden. Id. No es una sugerencia. Si pueden, si quieren, si tienen tiempo. No. Id y haced discípulos a todas las naciones. Para ir a discipularles, para que la gente crea y que la gente se enseñe a las personas acerca de las verdades de Cristo, se disipulen, dice aquí, que se disciplinen. ¿Ya pensó usted, por ejemplo, cuál es la condición de las personas que se encuentran a su alrededor, que no han creído en nuestro Señor Jesucristo? ¿Se ha puesto a pensar cuál es la condición de sus vecinos, de sus familiares que no son cristianos todavía? ¿Ha pensado en eso? En Juan capítulo 3 y verso 18 dice: el que en él cree no es condenado. Oiga esas palabras. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vea usted qué condición la de la gente que no ha conocido a Cristo. No es que va a ser condenado, dice que ya lo está. Ya está condenado. No tiene que hacer nada para estar condenado, porque ya está. Es una condición triste en la que las personas están sin Cristo, que cada vez se vuelve peor y peor y peor. Es una caída cada vez más vertiginosa cuando una persona está lejos de Dios. Entonces, si nosotros somos fieles a Cristo, Él dice aquí que promete hacernos pescadores de hombres. Es decir, Él promete hacernos capaces de poder compartir a otros si nosotros le somos fieles al Señor. Y Él nos hace capaces para libertar a otras personas de sus cadenas de esclavitud, del pecado. El Señor promete darnos la habilidad de un pescador, darnos las estrategias de un pescador, darnos a conocer los lugares específicos y las personas específicas para pescarles para Cristo Jesús. Cuando habla de un pescador, las personas que Él llamó eran pescadores. Y los pescadores, pues usted sabe, tienen sus estrategias. Ellos saben cuándo, dónde poder pescar. Y el Señor dice que si nosotros le somos fieles a Él, Él nos da esas capacidades. Ya nos las ha dado para que nosotros hablemos, compartamos con las demás personas. El apóstol Pedro nos muestra la preparación, nuestra preparación para testificar de Cristo. Dios nos da una preparación, pero nosotros también tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Primera Pedro, capítulo 3, verso 15, dice: santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Da la idea de decir, si ustedes se santifican, ustedes están preparados para poder dar testimonio. Lo que quiere decir aquí es que nosotros debemos de reconocer en nuestro interior a Jesucristo como el Señor Santo de nuestras vidas. Y tener un testimonio sostenido por una vida piadosa. Más que argumentación, tener una buena conducta. Porque antes de hablarle a las personas, ellos deben ver el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Después de tener ese testimonio, ese cambio de vida, glorificar a Dios en nuestra vida con nuestro testimonio, ahora hay que relatar las grandes verdades del cristianismo. Hay que hablar, hay que compartir. Ahora la pregunta sería ¿en dónde hacerlo? ¿En dónde testificar? Pues veamos un ejemplo, ¿dónde lo hacía el apóstol Pablo? En Hechos 17:17 y el capítulo 20 y verso 20, registra el escritor sagrado cómo lo hacía el apóstol Pablo. Dice así: así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y como nada que fuese útil, dice Pablo, he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas. Aquí dice que Pablo testificaba primeramente en la sinagoga, hoy diríamos en la iglesia, como regularmente, generalmente lo hacemos. En la iglesia cantamos, hablamos de Cristo, predicamos. Pablo lo hacía así también. Pero también dice que lo hacía en la plaza, allá diríamos nosotros en los parques, en la calle. Tal vez no tomando una bocina, que también es bueno hacerlo, tomar una bocina y empezar a hablarle a todo el mundo, pero dice que él iba y discutía con los que concurrían. Da la idea que lo hacía de persona a persona, en la plaza, y lo hacía cada día, no un evento de vez en cuando, no, todos los días él tenía esa cultura de discutir, hablar con las personas. Luego dice que lo hacía públicamente, ahí también lo hacía por las casas, de casa en casa. Esto quiere decir que nosotros tenemos un tremendo campo de acción en donde testificar en la iglesia, en las plazas, en los parques, públicamente, por las casas. Pero ¿en quién debe enfocarse nuestro testimonio? ¿De qué vamos a hablar y por qué? Pues obviamente estamos hablando de dar testimonio de Cristo. Porque Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué tenemos que testificar de Cristo? Porque Él es el camino, es decir, Él es la senda. Él es la única vía, la única manera, la única forma para ir a Dios. La verdadera religión se llama Cristo Jesús. Él es la gran verdad. Él nos informa acerca de la verdad absoluta de la eternidad. Él es la vida para nuestras vidas muertas. Y nadie, dice, llega al Padre sino solamente por Él, por Cristo Jesús. No hay ninguna religión ni todas juntas. No hay sistema, no hay filosofía, no hay nada que nos pueda dar el sendero, el camino para ser salvos y llegar a Dios que no sea a través de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestro mensaje a quienes no le conocen? Hay muchos textos en la Biblia que nos ayudan qué decir, qué decir. Hay que hablar, pero hay que saber qué hablar también. Un asunto que debemos nosotros saber es un plan de salvación. Y le dejo unos versículos que usted pudiera compartir, si quiere los puede tomar en cuenta. Por ejemplo, en Romanos 6:23, pudiera ser un buen punto de partida. Cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, miren, todos hemos pecado, hemos nacido en pecado y la paga o el salario, la consecuencia es la muerte. Muerte quiere decir separación, la separación eterna de Dios, la separación eterna en la condenación que no tiene fin. Esa es la consecuencia del pecado del ser humano. Pero la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Esa es la razón. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego, si citamos al profeta Isaías en el capítulo 55 y el versículo 6, él nos muestra la solución. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir,
Cristo Jesús vino a ser nuestro sustituto. Toda la ira de Dios se derramó sobre Jesucristo cuando Él tomó nuestros harapos, tomó nuestros pecados, se los atribuyó Él para pagar Él por nosotros. Y entonces ahora el hombre necesita dar una respuesta. Necesita reconocer a Jesucristo como su Salvador, como su abogado, como su sustituto. Y necesita reconocer sus pecados y confesarlos a Él y recibirle como su Salvador. Dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, fíjese el condicional, a todos los que le recibieron, a los que no le recibieron no, pero a los que le recibieron, es decir, dice, a los que creen en su nombre. Creer quiere decir obedecer, confiar, entregarse. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hay una responsabilidad para con quien acepta a Cristo como su Salvador. Cuando una persona viene a Cristo, se entrega a Él, ahora nosotros tenemos una responsabilidad con esa persona que se entregó. Usted lo ganó para Cristo, ahora hay una responsabilidad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versos 21 y 22, dice qué hizo el apóstol Pablo y Bernabé después de la primera gira misionera que hicieron. Dice que cuando volvieron, al poco tiempo, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, tiene que haber un proceso de consolidación, tiene que haber un volver a la persona. Ya te entregaste a Cristo, ahora necesito volver a ti, necesito confirmar tus ánimos, animarte, motivarte para que sigas adelante y para que te hagas un discípulo de Cristo, que no te quede nada más en un creer. Y te exhorto, te animo a que permanezcas en la fe, porque hay muchos enemigos de la fe y te digo que van a venir muchas tribulaciones, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es volver, confirmar, consolidar a la persona. Y cuando vamos a darle testimonio acerca de Cristo a alguien, nuestro testimonio debe contener por lo menos 3 elementos. ¿Cuáles son? Número 1, decirle a la persona a quien le vamos a testificar lo que éramos antes de ser cristianos. No hay necesidad de contarles pormenores que no son necesarios, pero cómo me sentía yo antes, cómo era mi vida, lo que yo era antes de ser cristiano. Número 2, cómo llegué a ser cristiano, cómo fue que yo conocí a Cristo, qué fue lo que yo experimenté, qué fue lo que yo entendí, qué fue lo que yo sentí, mi experiencia, cómo llegué a ser cristiano. Y número 3, lo que Cristo significa ahora en mi vida. Entonces, número 1, lo que yo era antes de ser cristiano. Número 2, cómo llegué a ser cristiano. Número 3, lo que Cristo significa ahora en mi vida. ¿Puede hacer eso usted? ¿Verdad que sí se puede hacer? ¿Y qué tal si usted escribe un breve testimonio tomando en cuenta esos 3 puntos? Escríbalo. Tome una hoja y escríbalo. Lo que yo era antes de ser cristiano. Cómo llegué a ser cristiano. Lo que Cristo significa ahora en mi vida. Inténtenlo. Y una vez que lo haga, compártalo. Le animo a que haga una lista de personas que usted conoce que necesitan a Cristo como su Salvador, así como usted lo necesitó. Prométale a Dios que usted va a orar por esas personas que ha anotado en su lista. Prométale a Dios que usted buscará un momento oportuno para darles testimonio personal y busque el momento oportuno. Prométele a Dios que usted va a guiar a estas personas a la experiencia de nacer de nuevo en Cristo Jesús, entregándole su corazón. Y luego empiece esta misma semana a compartir con esas personas. Quizás sean 5, quizás sean 3, quizás sean 2, quizás sean 10. Y yo personalmente le digo que eso agrada a Dios y le alegra. Y yo le deseo muchos éxitos en esta empresa de amor y de fe. Puede ser que usted tenga un poco de temor, puede ser que usted tenga un poco de pena, pero tal vez se acuerda que antes le di una clase de que tenemos que depender del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Dependa del poder del Espíritu Santo para realizar su tarea. Y muchos éxitos en su labor de compartir a Cristo con sus amistades y con sus familiares. Oremos. Padre, gracias por habernos salvado en Cristo Jesús. Gracias por que tú, Señor, me quieres usar para testificarle a otras personas de ti.
Oro, Señor, por esas personas que no te conocen, por mis familiares que no te conocen. Y dame la capacidad, Señor, dame la claridad, el valor, la puntualidad, la propiedad para hablar. Y que yo pueda, Señor, llegar en el momento oportuno a compartir las noticias más maravillosas que pueden existir en la faz de esta tierra. Las benditas noticias de Jesucristo, tu Hijo, Padre Santo. Las benditas noticias de tu santo y glorioso Evangelio, que al conocerlo nosotros conocimos a Cristo y hemos sido salvados y ahora estamos felices y queremos, Señor, no negarles tu nombre a nadie, no negarles la manera como ellos pueden conocer al Cristo de la gloria. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo aprisa, pide obreros abnegados, que a su viña quieran ir a trabajar. Porque el día va muriendo y ya es la tarde, y muy pronto llega ya